¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de En el Radar, donde te contamos lo que va a pasar con el tiempo en las próximas semanas y además reflexionamos y conversamos con referentes en materia agropecuaria y climática de lo que está ocurriendo en el país y en la región. Comenzamos en primer lugar con un repaso de lo acontecido en las últimas semanas en el distrito del 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, donde precipitó una cantidad de agua descomunal y esto generó, por supuesto, complicaciones en los campos, demoras en la campaña de granos gruesos, demoras en la siembra y también problemas con la ganadería. Hablamos con el titular de la rural de 9 de julio, Hugo Enríquez. Mirá. Sí, la verdad que seguimos cada vez peor, lamentablemente. Ya pasamos en gran parte del partido los 1000 milímetros, que habíamos hablado en una nota anterior hace unos días. Y los últimos milímetros parece que hubiera sido un montón de milímetros, porque quedó todo arriba. Ahora sí se empezaron a llegar muchos lotes. Todavía queda alrededor de un 40% de soja sin levantar en esta zona y cerca de un 30% de maíz. ¿Y la ganadería cómo está? ¿Cómo está, Hugo, la ganadería también? Sí, la ganadería está empezando a reacomodarse. O sea, algunos productores empezaron a reaccionar, empezaron a desarmar un poco, y yo creo que en breve, en este mes que sigue, 2 meses, van a empezar a reacomodarse, porque bueno, hay mucha zona ganadera que se empezó a llenar de agua y va a haber que aliviar los campos para poder pasar invierno. La situación es mucho peor que hace 15 días, la verdad, con 170 milímetros más en los últimos 15 días. La situación hoy sí empieza a asustar porque los campos ganaderos se llenaron de agua, los lotes que van a trigo se empezaron a poner pesados, o sea, con muchos tengo que hablar, se va a reducir el área de trigo, lamentablemente, con la intención que había, porque, bueno, por 2 cuestiones. Por un lado, lotes anegados, que van a ser difíciles de entrar, y caminos, que bueno, uno de los programas más grandes que tenemos, que no hay caminos para trasladarse con la maquinaria. Y la máquina que está en los campos no puede trabajar tampoco, porque hay máquinas que están clavadas, llenas de agua a los campos, no se puede avanzar con la cosecha. Y eso, no hay duda que, fíjese, Karina, lo que hablábamos nosotros aquí en este espacio, y lo estamos hablando con el titular de la rural de 9 de julio, Hugo Enríquez, que esta campaña iba a servir para levantar, digamos, y cumplir con los compromisos de las anteriores que fracasaron. Sí, lamentablemente una campaña que pintaba para acomodarse bien y para olvidarse un poco de las 3 campañas anteriores malísimas que tuvimos, o 2 campañas y media según como se vean por cultivo, y lamentablemente estamos terminando una campaña que va a ser tan trágica como las otras, creo, en parte. Para algunos productores. Cuénteme, en las próximas horas, ¿ustedes tienen prevista una reunión que incluso ha sido punta de lanza, una intendenta local? No, actualmente no. Hubo una asamblea, después hubo 2 reuniones de autoconvocados, de las cuales participamos también, pero lamentablemente no tenemos mucha más respuesta del municipio. El municipio hace unos 15 días se presentó en emergencia económica también, por la situación económica que tiene el municipio, y la respuesta es que no hay más plata para hacer mucho más de lo que se puede hacer, y lamentablemente viene haciendo lo que puede hacer. Y seguimos sin mucha respuesta de provincia y de nación. Bueno, ahora, después de que el norte de Buenos Aires sufrió semejante paliza con 400 milímetros, que también es triste, el gobernador se anunciar un poquito de ayuda, que tampoco es una gran ayuda, pero bueno, si llega, bienvenida sea. Hugo, ¿por qué no le cuenta a la gente que no está relacionada con el campo, que es importantísimo esto? Cortito le pido, porque tenemos que ir a las noticias de 6:30. ¿Qué pasa después de esto en los pueblos y ciudades? Y bueno, esto es una cadena, es un efecto dominó. O sea, lo que nosotros no podamos levantar o recoger, que se va a trasladar después a los comercios y a la gente, se termina transformando de alguna forma en una pobreza económica para la localidad y para la zona. Porque, sí, dígame. Porque lo que nos pasa a nosotros también pasa al pueblo vecino. Bolívar está parecido, Casares está parecido, y lamentablemente termina siendo una región castigada donde la productividad baja, y eso se siente y se va a sentir en la primavera que viene y en el año que viene y así.
Nos vamos por un instante a Junín, también en la provincia de Buenos Aires. Allí el vicepresidente de la rural local conversó con nosotros en Chacra Agrocontinental. Nos pareció importante destacarlo porque señalaron que tienen mucha preocupación por dos temas diferentes. Uno, el de las retenciones a las exportaciones, pero naturalmente está ligado con el tema del aporte que el campo hace al Estado y como contrapartida no ven avances en lo que es el plan maestro de la Cuenca del Salado. De hecho, hay un tramo, el 4.2, que está paralizado y los afecta severamente. Incluso anticiparon que están dispuestos a realizar alguna acción de protesta. Sí, mira, Karina, nosotros en el marco de reuniones que tenemos habitualmente en zona 2 de Carvap, que bueno, se sucedió en Junín la semana pasada, en las partes dedicamos a la acción gremial, y obviamente que retención es un tema tan vigente, tan actual de todo el tiempo, y bueno, abordamos muchos temas, como abordamos otros temas, y el tema de retención en sí nos genera gran preocupación. La situación viene muy complicada. Las retenciones es algo que el mismo presidente en su momento, cuando era candidato a presidente, era el que primero decía que era un mamarracho, que tilaba de héroes, una expresión que tampoco estoy tan de acuerdo, a la gente del campo. No es que no estoy de acuerdo, digo, tampoco esa relevancia, pero a lo que voy era la relevancia que él piensa en lo que somos, y que había que sacarlos urgentemente, que cómo habían resistido durante tanto tiempo con la carga tributaria que tenemos. Y bueno, en ese sentido seguimos con esa carga tributaria y el presidente en ese momento había dicho que las iba a sacar. El de campo, nosotros la gente de campo, si algo que tenemos es el valor de la palabra. Y bueno, estamos esperando que se cumpla con esa promesa y estamos esperando que se trace un plan que entendemos que no se pueden sacar de un día para el otro, pero nosotros entendemos que hay que sacarlas, y siempre nuestra argumentación es que no es que estamos buscando un beneficio para nuestro sector, no es que hay una angurria en nuestro pensamiento, sino que estamos convencidos y entendemos que si sacar las retenciones es algo que le haría mucho mejor al país. El país necesita para que empecemos a producir más, y está claro, cuando se sacaron las retenciones desde el 2015 al 2019, la producción aumentó notablemente en lo que es trigo, maíz. De trigo pasamos de 7 millones a 18, en maíz pasamos de 23 a 56. Y en ese sentido, mayor producción genera mayor inversión, mayor empleo y por ende más producción y menor pobreza. Entonces, entendemos y visto y considerando la situación también, de que estamos en una situación muy compleja. Venimos de una cosecha de la soja estuvo bien, el maíz estuvo muy mal, y los números no nos están cerrando para nada. Tenemos una carga tributaria, como trataba al principio de la nota, de un más o menos 70%, es inédito, ¿no? Esto viene de antes, de hace muchos años, pero es imposible sostener una producción con 70% de impuestos. Alejandro. ¿Qué tal, Gustavo? Alejandro Canepa, buen día. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Si bien hay fecha de vencimiento, como decía la señora Karina Rodríguez, por un decreto presidencial, el día 1 de julio, soja, sus derivados, maíz, girasol, volverían a los números anteriores, con el antecedente de que se modificó, que se postergó para marzo del 2026, el número, hablo del grano fino de invierno, como trigo y cebada, que quedarían en el 9,5%, ante esta situación difícil de muchas zonas del país, exceso de agua, precios internacionales que no acompañan, carga tributaria, caro la siembra. ¿Crees que podría haber o podría rever esta fecha, más allá que hay un decreto como ocurrió con el grano fino de invierno, Gustavo? Nosotros creemos que sí, somos en ese sentido positivos, en el sentido de que entendemos que van a entender, de que en cierta manera cuando se toman las decisiones, porque todo lo que yo estaba narrando se tuvo en cuenta y que ahora se va a tener en cuenta. Pero simplemente lo que nosotros estamos haciendo es alertando la situación y que se entienda qué es lo que nos está pasando, para que, porque en ese sentido hubo algunas declaraciones en sentido contrario, de que el 30 de junio esta situación, como vos bien dijiste, se terminaba y se iba a retrotraer las retenciones al momento de origen de que se toma esta resolución.
Entonces, bueno, en función de eso, nos parece pertinente de alguna forma decir que de suceder eso, vamos a tomar algún tipo de medida que no quita a nosotros como ciudadanos, como en cierta manera estamos contentos con ciertas cuestiones que están pasando en el país, que entendíamos como necesarias, lo que fue en cierta forma la desregulación del Estado, el combate de la inflación, que es el impuesto más grande de todos, el impuesto a los pobres, el entender el tema del equilibrio fiscal, si bien entendemos también de que una vez llegado al equilibrio fiscal, también habría que buscar la forma de reactivar la obra pública, porque tenemos que se está deteriorando todo lo que es la infraestructura, que en ese sentido también una de las conclusiones que sacamos de este encuentro es que nosotros como ciudadanos también, que cuando cargamos nafta, gasoil, aportamos a un fondo hídrico, nosotros estamos muy preocupados en lo que son las obras del calado, que es una obra que vos la conocés bien, Alejandro, Karina seguramente, que es una obra que en su momento que se hizo importante y que quedó a mitad de camino. Y las cosas a mitad de camino casi es como si no las hubieras hecho, o las haces bien del todo, las terminás, o si no es como una pena hacerlas porque al quedar inconclusas no logran su efecto. De estas rurales del norte que se juntaron, Gustavo, es mi última pregunta, ¿surgiría una movilización por parte de ustedes? Nosotros lo que planteamos es como una posibilidad de suceder esto, que entendemos que creemos que va a primar la reflexión y la cordura. Planteamos de hacer algún tipo de movilización para expresarnos. No determinamos bien cómo sería, porque así todos estamos creyendo que va a la reflexión, pero lo estamos sentados como una posibilidad, dado el enojo que nos daría que las detenciones vuelvan, ¿no? Que nosotros, mira, Alejandro, si vos hablás con cualquier rural o cualquier productor que maneje datos, por ejemplo, nosotros en Junín, lo que es las retenciones que se van de Junín, se va más con presupuesto municipal de Junín. Y nosotros entendemos aparte que el productor, que hay algo que sabemos que es una persona que no es especulativa, que la plata que queda en Junín, en este caso como podría ser Pergamino, Viamonte, al quedar en Junín genera también un movimiento, como decía antes, hay más producción, hay más fletes, hay más de todo, y es mucho mejor pensar en una reconstrucción del país desde afuera hacia adentro, desde los pueblos y ciudades del interior, que pensar en otra óptica de otro lugar. Y cuando yo veo que últimamente el gobierno pone a Brasil como ejemplo, y que en algún sentido a veces yo creo que de forma equivocada, tiene unos ejemplos que entendemos también que va a avanzar una ley de semillas, debemos ser un país también con todas esas cuestiones con lógica. Brasil aumentó muchísimo su producción porque no tiene retenciones, porque las retenciones no existen en ningún país del mundo, no existen ni en China, país comunista, que hasta le podría ser conveniente por el tema del arroz. En Brasil lo que hubo es no retenciones, una política agropecuaria clara, con previsibilidad, con un sostenimiento a largo plazo. Y si bien a eso, si quieren imitar a Brasil, imítenlo en ese sentido, y seguramente que va a haber mucho más producción, no solo de lo que es el producto del campo, sino mucho más minería, mucho más gas, mucho más todo lo que hace este país, que es ser un país productor de materias primas. Hacemos ahora una pausa muy pero muy breve. Cuando regresemos, José Javier Merlos y la clave climática de esta semana. Of the stars, the heavens in your eyes, in everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos.
Continuamos en El Radar, tratando de orientarnos con los que saben respecto de la situación climática, esencialmente para las zonas productivas de la Argentina. José Javier Merlos, especialista en meteorología, la clave climática de esta semana. Hola, ¿qué tal? Bueno, a otra semana más transcurrida, tranquila, con escasas precipitaciones después de esa irrupción de aire frío que tuvimos la semana pasada. La atmósfera quedó estable, libre de precipitaciones, solamente hubo algunas lluvias sobre el norte del litoral, más precisamente en la provincia de Misiones, y también algunas lluvias aisladas, como es habitual en esta época del año, sobre el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut. En tanto, para lo que resta de este viernes y fin de semana, va a seguir la estabilidad, el cielo va a estar despejado, algún nublado, algunas neblinas matinales, la temperatura en ascenso, siempre hablando de la llanura pampeana, sobre todo del núcleo agropecuario. Y la semana que viene cambia el patrón de vientos, el viento se va a aportar de componente este y sudeste, eso va a traer un aporte de humedad con aire fresco todavía, con mínimas que van a ser un poco más elevadas, pero las máximas no van a subir demasiado. Por lo menos hasta el día jueves, inclusive, sin precipitaciones de importancia. Solamente podrán registrarse algunas lloviznas aisladas. Eso es lo peor que podría pasar en materia de precipitaciones aquí en la llanura pampeana. En tanto, sobre el litoral tendríamos algunas lluvias y tormentas muy aisladas sobre el extremo norte de la provincia de Misiones, pero hasta el jueves sería eso, nada más en forma aislada. En tanto, la Patagonia, sucesivos sistemas de baja presión van a generar algunas precipitaciones que tampoco van a ser de importancia, porque estos sistemas no tienen la magnitud o la capacidad de generar precipitaciones importantes. Ahora sí, para el fin de semana que viene se prevé ya una perturbación importante, va a cruzar de oeste a este, se va a ir trasladando paulatinamente hacia lo que es la región central del país, y lamentablemente para el fin de semana largo se esperan algunas lluvias y algunas ocasionales tormentas aisladas sobre provincia de Buenos Aires, sobre todo mitad norte del territorio bonaerense, también centro y sur del litoral, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y también parte del norte de la provincia de La Pampa. Reitero, las temperaturas seguirían en valores normales o levemente superior a lo que es habitual para esta época del año, y prácticamente no vemos la probabilidad de heladas para los próximos días, sobre todo lo que tiene que ver con la semana entrante. 400 milímetros en menos de 24 horas. Sí, es lo que precipitó en el norte de la provincia de Santa Fe, concretamente en una localidad netamente productiva, Vera, muy cercana a Reconquista, por ejemplo. Allí cayeron más de 400 milímetros en una zona, como decíamos, agrícola y ganadera. Hablamos con el vicepresidente de la rural local, que nos explicó cómo están atravesando el día después, transcurridos poco más de 10 días de aquella jornada con precipitaciones inusuales. Bueno, como bien decía, fue algo totalmente inusual, y realmente la localidad de Vera, o sea, la ciudad de Vera fue la más castigada en sí, porque recibimos 430 milímetros en muy corto tiempo. Imagínate, llovió un tercio de lo que llueve generalmente en un año normal, llovió eso. Bueno, y en las zonas aledañas tuvimos reportes de productores fíjate vos, pegado a Vera, un campo, un establecimiento recibió 300 milímetros, para el suroeste también reporte 300, 250 milímetros, al norte de la ciudad de Vera sí, se ven imágenes de predios totalmente anegados, pero por suerte el agua está bajando bastante rápido. Alejandro. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va? Alejandro Canepa, buen día, digo. Buen día, decir, ¿no? Porque ustedes, ¿qué tal? Gracias por su tiempo. Es un decir, digo, porque la situación debe ser dramática, dantesca. Estuvimos viendo imágenes con Karina y con todo el equipo. ¿Cuál era la actividad en este momento en esa zona, en Vera, en provincia de Santa Fe, digo, en cuanto a la agricultura o la ganadería? ¿Cuál es la actividad del momento?
No, generalmente en la Vera es una zona netamente ganadera, de ganadería extensiva. Hay agricultura, sí, justamente ahí alrededor de Vera hay lotes, donde la soja se ha levantado ya, pero bueno, están todo el laboreo del suelo para la fila, digamos. Pero bueno, justamente en esos campos el agua está bajando bastante rápido. Ahora lo que nos preocupa, la situación que hay que ver ahora en adelante, es qué va a pasar cuando estamos bajo la temperatura, estamos recibiendo lo que está bien anunciado, que esta ola polar, se está haciendo sentir, ya bajaron, las temperaturas bajaron, pero considerablemente. ¿Es normal para esta fecha del año, este descenso marcado y brusco de temperatura, Sebastián? Sí, en la zona sí, estamos prácticamente en junio. Lo que no es normal son las precipitaciones que estuvimos teniendo. Ojalá esto hubiese llovido, no así, pero bueno, en la estación estival, digamos, pero no, es una zona que viene castigada por la sequía, no hace poco. Venimos 4 años con sequía. En Vera en particular, nosotros decimos, son departamentos, los departamentos norte, ustedes le dicen, por allá lo denominan de otra forma, le dicen partidos. El departamento de Vera venía muy castigado, ni hablar el departamento 9 de Julio, que hablando con colegas tuvieron precipitaciones 5 milímetros, al norte 18 milímetros, y bueno, el departamento Vera nos acompañó un poco más con las lluvias, pero bueno, veníamos con una sequía bastante importante. Estamos conversando con el vicepresidente a cargo de la Sociedad Rural de Vera, en el norte de Santa Fe. ¿Qué rol cumplió ahí la ruta 11? Porque estuve conversando con algunos productores que me decían, endicó el agua, ¿es así? No te escuché. La ruta, ¿qué rol cumplió ahí? Algunos productores me decían que endicó el agua. No. En realidad la ruta 11 está bien. La ruta que por ahí hizo de bordo, de contención, que se me imagen la ruta 36, la que va de Vera a la localidad de Román. Pero hay una imagen impactante donde se ve al norte de esa ruta que están todos los campos totalmente anegados, pero insisto, el agua ahí justo pasa un arroyo, el agua está bajando y bastante rápido. Le pregunto, ¿cómo está? Usted dice el agua está bajando, pero ¿cómo están los suelos? ¿Tienen capacidad de absorción? Usted contaba que venían de una sequía muy profunda, de muchos años. Sí, pero cuando recibe semejante masa de agua en corto tiempo, obviamente los suelos van a estar complicados, digamos. Justamente hoy vamos a hacer una recorrida para ver en qué condiciones están quedando esos campos. Alejandro. Sobre todo habrá que ver qué ocurre con la hacienda, ¿no? La situación debe ser dramática cuando hay tanta cantidad de agua, la hacienda no encuentra una loma y que movilizarla no se puede. Tal cual, es es lo que más nos preocupa, lo productivo, pero bueno, también tuvimos asistencia del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, estamos en contacto para ver, para aquellos productores que según el grado de situación se estaban armando estrategias, a ver qué se puede hacer. Le hago una consulta que tiene que ver con el vínculo con la zona urbana de Vera, porque imagino que todos los productores rurales tienen vínculo con la ciudad. Incluso dábamos cuenta de una señora jubilada que falleció producto de que el agua creció de una manera inusitada por las precipitaciones. ¿Cómo está el casco urbano por estas horas? Bueno, el casco urbano, por suerte, ayer al mediodía ya había bajado el agua también, porque se había hecho una obra de desagüe, porque en abril del año 2023 tuvimos una situación bastante parecida, donde el agua quedó en el casco urbano quizás 2 días. Hoy, ayer al mediodía, en la recorrida que hicimos por el pueblo, nosotros decimos pueblo, una ciudad muy pequeña, y el agua, pero en el 80% ya había escurrido. Perfecto. Mire, aquí llega un oyente al 11 44 000 590, ¿no? Este programa decimos que es una comunidad, que es interactivo. Pide que repita la ruta 36, que es la que comunica qué con qué, preguntan. La ruta 36 es una ruta provincial que comunica la ciudad de Vera con la ciudad de Román, donde de Vera a Román, digamos, para el este sería de Vera. También ahí, de esa zona, las lluvias también se fueron considerables. Hay una localidad
Colonia Durán, un paraje donde recibió unos 320 milímetros también, en la misma situación, en corto tiempo. Por eso, y es una zona más agrícola esa, donde se ven también obviamente los campos que tienen laboreo sobre todo de siembra directa. Bueno, es impresionante ver esas imágenes porque al llover tanta cantidad en corto tiempo es esperable que esté todo lleno de agua, pero bueno, por suerte justo ahí pasa un sistema de arroyos que el agua va a bajar y va a seguir bajando considerablemente. Evidentemente se han hecho tareas público-privadas, Sebastián, evidentemente por lo que comentaba usted, entre los municipios, las comunas y el gobierno de la provincia, más allá de los 430 milímetros en horas, que es superior a casi la media del año. Claro. Sí, en realidad voy a ser crítico ahí. Yo sé que el norte, nosotros decimos un norte postergado, el de Santa Fe, donde siempre faltan obras, y bueno, ni hablar de los caminos rurales, lo que sean rutas secundarias, vecinales, comunales. La verdad estamos en una emergencia con los caminos, más con esta situación. Si bien en la parte donde hay más parajes, donde conecta la Vera, que es la cabecera del departamento, por ejemplo la ruta 83S, donde conecta varios parajes, donde hay escuelas, bueno, pero las precipitaciones al norte fueron menores, pero sin embargo los caminos hoy no se pueden transitar. Hemos venido hablando en los últimos años de las inclemencias climáticas que en muchos casos han derivado con intensas temperaturas en incendios, por ejemplo en la provincia de Corrientes. Pues bien, esa provincia precisamente ha presentado todo un plan que tiene que ver, por ejemplo, con los drones y otras tecnologías para tratar de detectar y prevenir algunos hechos vinculados con la cuestión climática que pueden ser muy dañinos para la producción. Estamos con la firma de Ojos de Cielo, que es un convenio con la Fundación Yetapá, financiado por la Unión Europea. Hay una contrapartida, una plata que va a poner también la provincia de Corrientes, que nos va a permitir un manejo de datos importantes respecto de lo que es humedales y un monitoreo permanente de humedales, así que vamos a estar trabajando intensamente con el gobierno de la provincia y la Fundación Yetapá para prevenir, controlar, mirar los incendios, controlar los humedales, ver un monitoreo permanente, y eso hace a que nosotros sigamos fortaleciendo todo lo que es la lucha contra el fuego, el cambio climático y preservar nuestros esteros. Mencionó la incorporación de tecnología, prevención, pero también un cambio cultural con respecto a la quema en sí. Bueno, tiene que ver con cambio cultural, pero fundamentalmente hacerlos en los lugares permitidos, tiempos permitidos, que nos hizo mucho aprendizaje en este último tiempo, y bueno, esto es darle mayores herramientas tecnológicas para poder prevenir incendios y ver cuáles son las condiciones que se encuentran en nuestros humedales. Y en la formación de recursos humanos, no solamente en esto en sí, sino en lo que podría generar empleo. Vamos a tener con el ANAC, vamos a tener nosotros la posibilidad de generar pilotos de drones altamente capacitados y tener las licencias de manejo de drones, que es fundamental para poder operar este tipo de tecnología. Hoy vemos que hablamos un poquito hoy de las guerras modernas, que nosotros vemos elementos desconocidos que antes no se utilizaban y que los drones son fundamentales para la táctica y la estrategia, en este caso utilizado para lo que es civilmente nuestros parques y reservas, así que me parece que va a estar bueno que aprendamos también esta tecnología. Gobernador, ¿la gente toma conciencia de lo que es incendiar? Bueno, no es básicamente la gente en la ciudad, sino que tenemos que hablar también con productores. En las ciudades, por supuesto que tenemos que tener manejo, pero manejo del fuego fundamental respecto de lo que nosotros tenemos como prevención del cuidado de nuestro acervo patrimonial ecológico y, por supuesto, de nuestra producción. ¿Cambió algo la decisión de aplicar sanciones económicas a quienes prenden fuego? Sí, por supuesto. Más pronto olvida el hombre la ofensa al bolsillo que la ofensa a la madre, decía un profesor mío cuando enseñábamos Derecho, y las multas son necesarias cuando se contraviene la ley. Maximiliano Cueto, líder en maíz de Bayer para el Cono Sur, conversó
con En el Radar respecto de cómo fue esta campaña para el maíz. Difícil, definió, y puntualizó que tuvo que ver con las inclemencias climáticas que fueron de una manera sobre el inicio de la campaña, es decir, durante la siembra, absolutamente diferentes durante el transcurso del crecimiento del cultivo y diversas ahora que llegó el momento de la cosecha. ¿Cuál es la tecnología, la novedad, la innovación que desde Bayer están incorporando y en la que están trabajando cada año para llevarle a los productores? Esta fue una campaña dura para el cultivo de maíz, dura principalmente porque fue un año donde el área de maíz cayó fuerte. Estamos, según las fuentes que tomemos, estamos hablando de entre un 15 y un 20% de caída de área, lo cual es duro para el área de maíz de Argentina y para el negocio de maíz de Argentina. Entonces, más allá de esa caída de área, la campaña está terminando con resultados interesantes, algunas regiones golpeadas por temas climáticos, como puede ser el NEA, pero en el resto de las regiones, en la región templada, el cultivo de maíz sigue entregando buenos rendimientos, muy buenos rendimientos, más allá de las condiciones climáticas, ¿no? El cultivo de maíz es un cultivo muy noble en ese sentido, y logra entregar rendimiento incluso en condiciones climáticas complejas, ¿no? Por lo cual el productor siempre lo tiene a mano en la caja de herramientas como una herramienta que le permite no solamente tener un negocio interesante, sino también que ese negocio interesante tenga un nivel de riesgo acotado, ¿no? Así que para nosotros termina un año, ya te digo, difícil desde el punto de vista del área, satisfactorio desde el punto de vista de los rendimientos que estamos escuchando que nuestros híbridos están teniendo en el campo. Justamente le iba a consultar si fueron satisfactorios y en más detalle esos rindes después de todo lo que trabajaron como consecuencia de la chicharrita, los testeos que hicieron con las zonas tropicales, subtropicales. Sí, a ver, ya te digo, los resultados de la mayoría de los casos son buenos, donde el clima acompañó de la manera correcta, ¿no? Entonces, ya te digo, el cultivo de maíz se posiciona como un cultivo interesante desde el punto de vista del negocio, interesante desde el punto de vista del manejo de riesgos en un conjunto de cultivos que el productor siembra. Con respecto a las problemáticas que tuvimos en la campaña 23-24 de espiroplasma, nosotros seguimos trabajando fuerte en un programa de mejoramiento que ya tiene más de 15 años, que llevamos adelante en el norte de Argentina, seleccionando híbridos subtropicales con tolerancia a la enfermedad y también haciendo testeo de híbridos templados, para detectar cuáles son los que el productor en el norte puede sembrar con tranquilidad ante la presencia de esta problemática, ¿no? Entonces, seguimos invirtiendo fuerte en el mejoramiento del cultivo. Muy adelantados, pero ¿cómo ve la próxima campaña en materia de superficie y también de productos en los que ustedes están trabajando? Bueno, a ver, hay diversas fuentes y diversas opiniones al respecto. Estamos viendo una campaña hacia adelante interesante en cuanto a recuperación de área. Creemos que el área puede recuperarse en su totalidad después de la caída que tuvo en la campaña pasada. Terminará de definirse cerca de la siembra en función de las condiciones del negocio de ese momento, pero creemos que puede ser un año donde se recupere gran parte de ese área que se cayó el año pasado. Desde la compañía estamos lanzando básicamente 3 materiales, 3 híbridos nuevos, un híbrido para la región templada, que es Decal 73 Trecepta, es un híbrido para ambientes de producción de más de 90 quintales, con muy buen comportamiento sanitario, balanceado, muy buena tolerancia a mal de río cuarto. Y en la región subtropical estamos lanzando 2 híbridos. Uno es el 8111, es un híbrido también para ambientes entre 60 y 90 quintales en el NEA, con muy buen comportamiento espiroplasma, y 7612 Pro 4, ambos maíces, el Trecepta y el Pro 4, con tolerancia o con una biotecnología que permite el control y el manejo adecuado de Spodoptera frugiperda, y con muy buena tolerancia a espiroplasma, ¿no? Entonces seguimos apostando al norte, seguimos lanzando híbridos nuevos en ese mercado. Hasta aquí en el radar, este ciclo en el cual intentamos estar ubicados con relación a la cuestión climática, saber lo que va a pasar, pero también repasar lo que pasó en las principales zonas productivas de la Argentina. Hasta la semana que viene.